mañana. Damos gracias al Señor por su presencia en este lugar y saludamos a los padres y niños de la guardería Jehová Shalom. Damos gracias al Señor por el trabajo que se hace ahí, que Dios ha puesto en nuestros corazones para hacer las cosas que Dios nos demanda hacer, ¿no? Servir al prójimo, servir a los niños, servir mientras Dios nos lo permita. Vamos a orar, amén. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo. Te alabamos, Jehová. Presentamos delante de ti nuestra nación, Señor, el día de hoy. En especial presentamos la ciudad de Lima, Señor. Que vemos una ciudad indiferente a las cosas que están pasando en nuestra nación. Pero dentro de ello, Señor amado, tú sabes lo que el enemigo está tramando contra esta ciudad. Por eso venimos ante ti, Señor, para pedirte misericordia. Principalmente por tu iglesia, Señor, por aquellos que son cuerpo de Cristo y que deberíamos estar, Señor, orando, clamando y siendo pacificadores, Señor, siendo agentes de paz. Pero muchos, Señor, el día de hoy están detrás de un televisor viendo un partido, Señor, creyendo que eso es lo que tú deseas, Señor. Ten misericordia de aquellos que son creyentes y lo hacen, Señor. Hazle entender que es un tiempo de emergencia para nuestra nación y en especial para la ciudad de Lima, Señor. Tú eres Dios, tú eres el Dios santo, soberano, que está sentado en su trono alto y sublime. Y ahí las cosas que han acontecido, las cosas que están aconteciendo y las cosas que acontecerán en nuestra nación, tú lo sabes todo, Señor, y nada de ello se te escapa a tu soberanía. Muchas cosas tú las vas a permitir para que los hombres se vuelvan a ti, Señor, y otras cosas tú vas a impedir, Señor, porque tú eres Dios, tu promesa es clara, porque tú no haces nada sin antes no avisar a tu pueblo, Señor. Por eso te pedimos que nos hables por medio de tu santa y bendita palabra que está escrita, Señor, para este tiempo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tomen asiento, amado hermano. Nosotros en estos días, lo que tenemos un trasfondo cristiano, celebramos la Navidad. Cuando digo un trasfondo cristiano me refiero a los países, ¿no?, que de una u otra manera han entendido o han sido transformados o han escuchado el Evangelio y de una u otra manera algo del Evangelio conocen, y dentro de esos que hay como pueblo de Dios hay una iglesia, ¿no? No todo el que se dice que es cristiano lo es, ¿no? Porque para ser cristiano es una vivencia, ¿no? Es el vivir diario de tener comunión con nuestro Dios y tener una relación fluida con Él permanente. Uno de los hechos más trascendentales que ha habido en la humanidad fue la encarnación del Dios Hijo, haciéndose semejante a los hombres, tomando la forma humana, la forma completamente humana, porque eso era la única solución para el problema que tenía la humanidad, que es el pecado. Por causa de la desobediencia de Adán y Eva, el ser humano experimentó el pecado
y todas las consecuencias de ella. Y lo primero que el ser humano experimentó fue la muerte, ¿no? La muerte espiritual, en la cual ya Dios no tenía comunión con el hombre como antes de pecar, y después, a posterior, la muerte física, ¿no? Que nos limita a todos en esta existencia, y que la muerte es un evento que puede suceder en cualquier instante, ¿no? En cualquier instante de nuestra existencia, no importando qué edad, cuántos días de nacido tenga o los muchos años de vida que puedas vivir. Pero tarde o temprano, si Cristo no viene antes, estamos expuestos a la muerte y a la muerte física por causa del pecado. Y como los hombres, Dios les dio muchas oportunidades para que el hombre se pudiera salvar, ¿no? Y una de las mayores expresiones fue a través de la ley, los estatutos y ordenanzas, a través de Moisés. Pero el hombre al final no alcanzaba a cumplir con la ley, porque su naturaleza pecadora siempre lo llevaba a pecar contra Dios y a violentar la ley de Dios. Entonces, ya desde antes de que se hiciera todo, antes de que se creara todo lo que existe, de todo lo que existe, Dios ya había planificado la creación de todo lo que hay, y del cual la corona de la creación iba a ser el ser humano, porque fue hecho a imagen y a semejanza de Dios. El único ser creado que es imagen y semejanza de Dios es el ser humano. Entonces, ese mismo Dios, antes de crear todo, también sabía que le iba a dar al hombre la libertad para que él lo siguiera a él y tuviera comunión con él, pero Dios sabía que el hombre iba a pecar, iba a fallar, y él planificó la salvación, el acto de redención del hombre, y la única manera de poder hacerlo era de que la deidad, la divinidad, el Dios, ¿no?, inaccesible humanamente, se hiciera semejante a los hombres, descendiera a la tierra y fuera como tú y yo, semejante a nosotros, y viviera en esta tierra para vivir, para nacer, vivir y morir. Pero el propósito fundamental por el cual Jesús vino a la tierra fue para morir en la cruz del Calvario y salvarnos del pecado y de las consecuencias del pecado. Pero todo tiene un principio, ¿no es cierto? Y el principio es la encarnación, porque si Jesús no se hubiese encarnado, no hubiese habido oportunidad para que el hombre se salvara. Lamentablemente, el día de hoy, la humanidad, el mundo occidental, que supuestamente dice que conoce a Dios, ya las Navidades ya prácticamente tienen una connotación totalmente humana, totalmente vanidosa, egocéntrica y de cosas, ¿no? Más no ya Cristo está en el centro de la Navidad, ya no el Señor, porque ese hecho es algo que no hay palabras, y hasta ahora no hay alguien que pueda haber explicado el que el Dios se haya encarnado. Y uno de los que más se acercó a hacernos entender la encarnación de Jesús es precisamente el apóstol Pablo, ¿no?, que era un judío convertido a Cristo. Por eso, cuando él escribe a la iglesia de Filipos, ante una situación que había en esta iglesia, él convoca a la iglesia a que se viva una vida de humildad, a una vida de servicio. Nosotros, por naturaleza normal y natural, sin Cristo, somos llamados a ser egocéntricos, somos llamados a ser el centro de la existencia. Esa es nuestra propia naturaleza, ¿no? Porque lo primero que Satanás le dijo a Eva, serás como Dios. Y hasta el día de hoy el ser humano cree en esa mentira, ¿no?, que si el hombre vive como quiere, puede ser como Dios. Entonces, ¿cuál fue la solución que Dios planteó para ello? Enviar a su Hijo, es verdad, pero su Hijo encarnado, pero también que Él pudiera modelar cómo debemos ser nosotros los seres humanos. Por eso que la encarnación, aparte de ir a la cruz y morir por nuestro pecado, también la encarnación de Jesús nos lleva
a que nosotros podamos ser imitadores de Cristo. La Navidad debería de ser en los cristianos que nosotros como creyentes, que la palabra de Dios, que la vamos recibiendo, que la vamos entendiendo, pedirle al Señor que por medio del poder del Espíritu Santo se encarne en nosotros, se haga realidad en nosotros, para que nosotros seamos verdaderos imitadores de Cristo, que nosotros podamos ser imitadores del Cristo encarnado y viviendo en humildad, en una actitud siempre de servir al prójimo. Eso es y debería ser la Navidad en nosotros, demostrarle al mundo de que Cristo ha transformado nuestra vida, que el Cristo encarnado es verdad, nació, vivió y murió, pero en ese tiempo de su vida, una de las cosas más trascendentales que Él nos enseñó es la humildad. Un día dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús, la única vez en que dice, aprendan de mí, otra vez Él enseñaba y no decía aprendan, oigan, pero Él decía aprendan, mírenme a mí, imítenme a mí, síganme a mí. Yo soy humilde, humilde y manso de corazón. La humildad es un trabajo muy, muy fuerte que Dios hace en nuestras vidas, porque tendemos siempre a ser egoístas, ¿no? Por ejemplo, en la Nochebuena, si usted tiene la costumbre de celebrar la Navidad y al final, en un momento determinado, se reparten los regalos, si usted no es una persona madura, si usted es una persona equilibrada, muchas veces usted va a decir, pero ¿por qué a mí me regalaron esto y al otro le regalaron lo otro? Y a veces pareciera que solamente los niños se comportan así, pero también los adultos se comportan de esa manera. ¿Por qué? Porque somos egoístas, somos egocéntricos. O si no, a veces hay personas que trabajan todo el año para ellos mismos regalarse y después sentirse autosatisfechos, ¿no? Y porque ellos se sienten realizados, pero se olvidan de que un verdadero cristiano, un cristiano transformado por Dios, convertido por Dios, eso que tú estás ahorrando, y si tienes la capacidad, eres una persona que tiene recursos y hay un margen de ahorro, ese no deberías tú ser el centro, sino deberías ser una persona realmente necesitada. El día de hoy, cada vez en nuestra nación hay más ancianos, ¿no? Porque al ver mejor calidad de vida, entonces las personas viven más tiempo. Y al ver más tiempo, hay ancianos que a veces son abandonados por sus hijos, por sus nietos, y están solos. O a veces tomaron la decisión de tener un hijo o dos hijos. Y después los hijos ya no están por muchas razones, y están solos y abandonados. Navidad podría ser, si tú y yo tenemos a Cristo encarnado en nuestra vida y estamos siendo imitadores de Él, deberíamos nosotros ser esas personas que vamos a esos hogares, llevándole no un regalo, porque puede ser que muchos regalos le puedas llevar, y al final las cosas cumplen su objetivo, pero hay algo más grande que las cosas, es el amor de Dios, es la expresión del amor, del cuidado de esa persona. Por eso dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, ¿no? Este sentir, tenemos el sentir de Cristo Jesús. Realmente en esta Navidad, ¿conocemos quién es Cristo? ¿Sabemos quién es Cristo? ¿No? Por ejemplo, hoy día está jugando Argentina con Francia, ¿no? Y por ahí hay algunos argentinos que tienen problemas mentales, ¿no? Ya estaban diciendo que Messi era Dios, ¿no? Y Messi los para, ¿no? Dice, no, por favor, no me digan Dios, ¿no? Él no cayó en el juego de Maradona, ¿no? Miren cómo murió Maradona, ¿no? Por hacerse creer que era un Dios. La forma como murió, ¿no? Una forma muy fea. Entonces, no, miren, y así también hay muchos creyentes que prefieren el fútbol a estar en un lugar. Yo doy gracias a Dios por los padres que están aquí. Ellos le están diciendo a sus hijos que los aman. Yo no sabía realmente que la final se iba a jugar a la hora del culto. Pero miren, aquí están los padres con estos niños que se ha trabajado durante todo el año, creo que a partir de enero, me parece, no me acuerdo muy bien,
de febrero, o estos 11 meses, y aún en los días feriados, en los días que ha habido situaciones, la iglesia ha abierto sus puertas, ha atendido, y acá están estos padres diciéndoles a sus hijos que los aman, que ellos son parte importante. Pareciera que no, pero estas cosas son trascendentes. Cuando los padres son responsables, ¿no? Y los padres crían a sus hijos, están formándole algo sólido, le están regalando la vida realmente, la vida que Dios les da. Por eso es importante que nosotros tengamos el sentir de Cristo. En segundo lugar, el cual Él siendo en forma de Dios, el cual Él siendo de forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él era Dios. Jesús era Dios, hermano. Pero para Él descender a la tierra, Él tuvo que negarse a sí mismo. Él tuvo que dejar su posición, su deidad, su divinidad, y aceptar el plan del Dios Padre, del mismo y del Espíritu Santo, que uno de ellos tenía que descender para salvar al hombre. Y en esa condición, Él se suelta y deja que el Espíritu de Dios lo engendre en el vientre de María, ¿no? En su naturaleza, y va a surgir una nueva naturaleza en Jesús, la naturaleza humana, su divinidad, su deidad, de que Él que era como Dios, no va a quedar de lado, pero Él va a tomar la forma de hombre y no se aferró. Muchas veces uno de los grandes problemas de los seres humanos es aferrarse a las posiciones, al poder, a la autoridad, a las riquezas, pero todo eso Jesús se negó. Por eso Navidad es desprenderse de su agenda personal, es desprenderse y tratar de llegar a personas que no son cristianas o necesitan el amor de Dios. En segundo lugar, se despojó a sí mismo. Él mismo tomó la posición de sus poderes, sus atributos y todo lo demás, despojarse de eso, suprimirlo totalmente. Él, porque era la única forma de que podía llegar a la tierra. En tercer lugar, tomó la forma de siervo. Mire, cuando se hizo hombre, cuando ya Jesús era adolescente, cuando Jesús ya era un joven, la característica principal de Jesús fue de ser un servidor, de servir a la humanidad. No solamente Jesús fue siervo a los 30 años cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, no. Jesús ya era un siervo, ¿me entiende? Sus padres, su madre terrenal eran siervos de Dios, servían a la humanidad. Y nosotros tenemos que servir, amado hermano. Uno de los grandes problemas que hay en la humanidad es que no servimos. Siempre estamos esperando algo. ¿Qué cosa yo recibo si sirvo? Ya, cuando yo estoy negociando, o en mi mente, o pido, ya no es servicio. Es una labor, es un trabajo. Aún en la misma iglesia, ¿no? Si yo estoy en mi mente, no me he despojado de sí mismo, tengo mi agenda escondida, no, yo hago esto porque me conviene, saco este beneficio, eso ya no es servicio, es labor. Y Dios te paga, amado hermano, no te preocupes, Dios te va a pagar, y te va a pagar bien, pero ya eso ya no cuenta para la eternidad, ¿me entiendes? Ya no cuenta, Él ya no te ve a ti como siervo, ya no te ve como alguien imitador de Cristo, te ve como cualquier ser humano, egoísta, pervertido por el pecado, pero que funge que es cristiano. El servicio, por eso que el servicio es algo que no se puede imitar. El servicio es Cristo encarnado en nosotros, Cristo siendo formado en nosotros, siguiéndole a Él, imitándole a Él, ¿no? Nosotros somos muy fácil de que nos sirvan, ¿no? De que nos sentemos y vengan y nos sirvan, de que las personas giren alrededor de nosotros, ¿no? A veces yo miro, ¿no? Y cuando hay hermanas que se desviven por atender a su esposo. Llega el esposo y llega el rey de la casa, ¿no? Y el esposo feliz, pues, ¿no? Dice, bíblicamente es así. Pero cuando ya tú te acostumbras a que te sirvan y tú te sientas, tú vas a otro lugar, ya no tienes esa costumbre de servir, porque te has mentalizado y Cristo, el mensaje de Cristo no llega, rebota en tu corazón y en tu mente. Pero en cambio, si tú llegas como hombre, y el hombre más macho que hay, el super macho que hay, se pone a lavar los pañales
si es que no hay dinero, o se pone a lavar la ropa, o se pone a cocinar después de trabajar, porque ve que su esposa necesita y está cansada, o está enferma, o tiene alguna situación, ese es un hombre que tiene y que sirve realmente, que Cristo encarnado está viviendo en él, que Cristo se ha hecho realidad. Yo sé que eso es humanamente en nuestra sociedad peruana, son muy pocos los que hacen eso, y pocos cristianos, hermanos. Pero si Cristo vive en ti, tú te tienes que negar a ti mismo. No, dice, no, ya basta ya, está bien que mi mujer me sirva, yo voy también a servirle a ella. Cuando ya tú entiendes el mensaje. Por eso que aquí en el cuido, usted ve que nosotros tenemos hasta 3, hasta 4 hermanas sirviendo. Y tenemos a veces solamente 15 niños, 12 niños, 13 niños. Y algunos dirán, pero ¿cómo es eso, no? En un colegio particular a veces hay 2 y atienden 20. Y acá, ¿por qué hay 4? Porque el espíritu es servir y atender en la mayor necesidad que se pueda a esos niños. Que esos niños se sientan amados, que esos niños se sientan que lo hacemos por amor de Dios y queremos expresar el amor de Dios. Las hermanas hacen un gran sacrificio, ellas no ganan una gran cantidad, pero lo hacen por amor. Y eso es importante, ese es el amor de Dios, eso es lo que nosotros queremos, que realmente la iglesia siempre sea. Por eso que estamos aquí, ¿no? Y en quinto lugar dice, en el cuarto lugar, hecho semejante a los hombres. Es decir, Cristo fue como tú y yo, hermano, tú lo podías mirar, tú lo podías tocar, tú podías hablar con Él tenía hambre, Él tenía sed, Él tenía todas las necesidades que tú has tenido y tienes, la tenía Jesús. Él fue humano, porque era necesario que se humanara, para que Él experimentara en su ser lo que el hombre experimenta. Si no, ¿cómo iba a ir a la cruz y salvar y perdonar y liberar al hombre del pecado? Él tenía que experimentar aún el peso del pecado, aún antes de ir a la cruz, porque Él en ningún momento pecó. Él fue tentado, pero pudo ver el dolor del pecado, las consecuencias del pecado en la humanidad. Y Él podía llorar. Una vez terminó de recorrer todas las ciudades y al final, en un lugar determinado, miró, dijo, a la verdad, la gente, hay mucha gente, Él dice muchas millas, ¿no? Hay mucha multitud y están como ovejas sin pastor, le dice, habla en voz alta para que sus discípulos y apóstoles escucharan. La necesidad es muy grande. Mira esas multitudes, andan como ovejas sin pastor. Hay que orar al Señor de las millas o al Señor de las multitudes para que envíe obreros a sus millas, que tengan el mismo corazón de Él. Por eso que Él se humanó. En quinto lugar, y estando en la condición de hombre, estando en esa condición de hombre, Él, ya lo vuelvo a repetir, Él pudo experimentar lo que tú y yo experimentamos. Por eso que en estos días predicábamos en la iglesia, en el culto de la mañana que estamos estudiando el libro de Mateo, que Jesús pudo deprimirse, que Jesús se llenó de ansiedad, que Jesús se llenó de tristeza hasta la muerte. Dice, ¿en dónde? En el monte Getsemaní. Jesús, si tú alguna vez tú te has deprimido, si tú alguna vez has sentado con ansiedad, si tú has estado muy triste, tan triste hasta la muerte, Cristo también lo experimentó. Para que tú y yo podamos realmente ir a Él. Por eso Él conoce nuestra condición. Él lo sabe todo, pero Él quiere. Nuestro Señor quiere que tú conozcas su palabra. El Señor quiere que tú conozcas el Evangelio y que este Evangelio se haga realidad en tu vida y que se encarne. Y para que tú cuando tengas esas crisis, tú puedas ir al Señor. Muchas veces van a pasar momentos de ansiedad, momentos de angustia, momentos de depresión, momentos de tristeza profunda. Pero la gran diferencia va a ser que tú vas a experimentar el poder del Espíritu Santo consolándote, fortaleciéndote y haciendo posible que tú pases ese proceso, y el Espíritu te va a decir en todo momento, Cristo también lo pasó. Y Cristo recurrió a mí para darle la fuerza. Se humilló a sí mismo, se humilló a sí mismo. Miren, viendo el punto 3, tomando forma de siervo y se humilló a sí mismo. En el tiempo en que Jesús vino a la tierra, la gente que tenía algunos recursos tenían
esclavos o personas que le servían. Si eran esclavos, el esclavo de menor categoría era aquel que cuando tú entrabas a la casa había un asiento, ¿no? A veces era de piedra, de madera, pero a la vez habían lavatorios para lavar los pies. Y esos esclavos te lavaban los pies. Tú venías, eras invitado por el señor de la casa, y ellos lo primero que te hacían era lavarte los pies. Te secaban los pies, ¿por qué? Porque en ese tiempo la gente, y hasta el día de hoy en las culturas orientales, no se come en la mesa, se come en el suelo, ¿no? Y hay alfombra. Entonces había que lavarse y entrar. ¿Te imaginas? Un día Jesús, antes de morir, horas antes de morir, mandó a preparar un lugar donde iban a compartir la Pascua. Y en un momento determinado Jesús habló, se agarró, se ciñó una toalla, agarró un lavatorio y comenzó a lavar los pies de todos. De todos. ¿Te imaginas? Cada uno conoce sus pies, ¿no? Cada uno sabe cómo está. No tengo que decir más, pero ¿te imaginas que sin que se te avise a ti, alguien viene y te dice, te voy a lavar los pies? Y en ese tiempo la gente no usaba, como nosotros ahora usamos zapatos cubiertos, ¿no? La gente usaba zapatos descubiertos. Significa que, por ejemplo, si yo pasaba por un lugar que antes de eso habían pasado camellos, ovejas, ya usted se imagina todo, ¿no? Y el sudor, ya usted se imagina, y de eso Jesús lo lavó, para demostrarnos su humildad, para mostrarnos que Él se había humanado y era tan igual como tú y yo, pero con una gran diferencia, que Él se humilló a sí mismo. Él tomó la decisión. Él pudo haber dicho, lava los pies, Andrés, o mira, ¿quién es ese? Oye, ¿te acuerdas que te dije que me buscaras a un siervo y ahora que lave los pies? No, Él no hizo eso, hermano. Él era el Señor, Él era el Dios hecho hombre. Eso es Navidad, eso es servir, eso es humillarse hasta lo máximo. La Navidad no son regalos. La Navidad es Cristo encarnado en nosotros, amado hermano, y viviendo como cristianos. Basta ya de creer en los cristianos, a los que son miembros de esta iglesia, basta ya de creer que Navidad son las cosas. Navidad es Cristo, realmente y verdaderamente viviendo en nuestros corazones. En séptimo lugar, se hizo obediente hasta la muerte y muerte. Hasta la muerte, la obediencia de Jesús llegó hasta lo supremo. ¿Por qué estamos como estamos hoy día como nación? Por la rebelión. Para mí no me sorprende, hermano, lo que está pasando en el Perú. Una vez yo recorrí todo el Perú, casi todo el Perú, y llegué a esa conclusión, de que nuestra nación es una nación que está semidormida, pero que su verdadero carácter es una nación rebelde por naturaleza, rebelde, porque nunca ha tenido un encuentro genuino con Dios. Una nación del tiempo de los pre-incas. Dígame, ¿qué cultura peruana usted tiene recuerdos reales que ha sido una bendición en esta nación, que ha dejado ejemplo? Usted el amayuya y el amaqueya, a veces es mentira, hermano. El inca se casaba con su hermana y tenía hijos con su hermana. Qué amayuya, qué amaqueya. Esa es la perversión total, hermano. El imperio incaico llegó a ser el imperio uno de los más pervertidos, por eso que Dios envió a los españoles para castigarnos, ¿me entiende? No hay nación, no hay cultura, hermano, que usted va a encontrar en el Perú que haya sido, que podemos ver que haya aportado a la humanidad. Por eso hasta ahora el día de hoy dice, pero ¿cómo hicieron esto? Hoy, ¿cómo hicieron lo otro? ¿Qué es esto? No saben. Bueno, tenemos un sistema hidrológico increíble en Nazca. Yo me quedo asombrado. ¿Cómo ellos pudieron traer el agua desde la sierra y hacerla aparecer en un desierto en Nazca? Y no hay vestigio, no hay forma de saber cómo lo hicieron. ¿Me entiendes? Eso es increíble. El sistema de los caminos de los incas. El mismo Machu Picchu. Es increíble. Tú miras y te quedas asombrado de lo que hay ahí. Pero ¿cómo lo hicieron? ¿Dónde está? ¿Cómo lo hicieron?
Ese es el tema. Cuando Cristo, cuando el Evangelio redime una nación, salva una nación, esa nación comienza a imitar a Cristo. Esa nación comienza a Cristo a encarnarse en ella y cambia. Donde hay la rebelión llega la paz. El Evangelio trae paz. Porque el primer problema que tenemos nosotros, los seres humanos, es que estamos enemistados con Dios. Por eso dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dios no tiene que redimir, Dios no tiene que salvar, Dios no tiene que hacer entender que como peruanos somos rebeldes. Como peruanos, por eso que no es fácil ser cristiano. En el Perú no es fácil ser cristiano auténtico, hermano. Las iglesias están llenas de hermanos, pero son pocos los cristianos que no son rebeldes, que no tienen ese de rebelarse fácilmente. Y a veces la rebelión es pasiva, que es la más terrible. No es abierta, es una rebelión pasiva. Que tú no sabes cómo combatir esa rebelión, porque es una rebelión pasiva. En cambio, la rebelión abierta, tú sabes con quién estás trabajando y cómo debes trabajar. Dios nos ayude y que esta Navidad estemos clamando y orando, hermano, por nuestra nación. Clamemos porque puede ser la gran oportunidad que nunca ha tenido esta nación de salir de su crisis y de una vez por todo, y que en la cual Cristo realmente en esta Navidad nos pueda hacer entender a esta nación que Él es el que trae la paz y buena voluntad para con los hombres. Los ángeles proclamaban que había nacido el Redentor y proclamaban que el mensaje de paz, que Dios había hecho posible que su Hijo fuera engendrado, que su Hijo que ahora había nacido, el propósito principal mientras era que el Evangelio trajera paz entre Dios y los hombres. Y al ver paz entre Dios y los hombres pueden tener paz entre ellos, amado hermano. Y tener una gran oportunidad como nación que nunca la hemos tenido. Miramos Europa, miramos Estados Unidos. Hermano, esta nación es rica. Esta nación es increíble, hermano. Esta nación tiene de todo. No le falta nada humanamente, pero le falta Cristo. Solamente Cristo puede cambiar. Por eso que esta Navidad tiene que ser otro espíritu de humillarnos delante de Dios y decirle: Señor, haznos humilde como tú. Que Cristo sea encarnado. Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estamos expuestos como cristianos a proclamar este Evangelio, aún exponiendo nuestra vida natural, de vivir como Él. No es fácil, hermano. Solo facilito nos salimos del problema. Facilito, cuando ya las cosas se ponen difíciles. Pero va a llegar un momento en que ya no vamos a poder, hermano, quedar en silencio o huir. Vamos a tener que enfrentar la realidad de que si Cristo está encarnado en mí, yo tengo que ser un verdadero cristiano, donde yo no voy a ser parte del sistema corrupto y inmoral, donde yo no voy a ser parte de ello o me quedo en silencio y dejo que los demás hagan y nunca modelo a Cristo. Aún entro en el sistema para sacar el beneficio, entro y salgo. Entro en el sistema corrupto, inmoral, pecador y me beneficio y después digo que soy cristiano. Hago lo mismo que hace el mundo, porque no he muerto todavía. Pues. No he muerto al mundo. Estoy vivo para el mundo, pero yo creo que estoy vivo para Dios, pero para Dios estás muerto en tus delitos y pecados. Por eso que tenemos que morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestra agenda. Dejemos que Dios, hermano, Dios cuando bendice, bendice y bendice bien. Bendice más allá de lo que tú crees. Te bendice si entendiéramos el Evangelio, hermano, y viviéramos el Evangelio al Cristo encarnado, no te va a faltar nada. Nada de nada. Y lo que Dios, ¿por qué planificó? ¿Por qué tú naciste? Eres redimido, eres salvado y convertido en un hijo de Dios y vives a Cristo encarnado. Vas a ver para qué Dios te ha puesto en esta tierra, para ser bendecido y para bendecir. Para que la iglesia sepa que nuestro Dios es un Dios poderoso. Dios nos ayude en esta Navidad, amado hermano. Pidámosle al Espíritu Santo. Me dirijo a la iglesia en especial en este momento. Pidámosle al Espíritu Santo, hermano, que nos haga un análisis, que nos haga un escudriñar cuál es nuestro espíritu en esta Navidad. ¿Me importa a mi prójimo?
¿Me importa realmente la nación del Perú? ¿Es para mí importante? Y es el tiempo de orar y de clamar, lo que Jesús hacía. Jesús oraba, hermano. Jesús nunca dejó de orar. Jesús nunca dejó de depender de Dios, nunca, de su Padre y del Espíritu Santo. Ahora más que nunca hay que hacerlo, hermano. Estas horas de estos días son de mucha importancia, hermano. La iglesia tiene que orar, la iglesia tiene que ayunar, la iglesia tiene que modelar a un Cristo encarnado. Estas horas, estos días, esta semana, es trascendental, hermano, del futuro de nuestra nación. Clamemos a Dios y vivamos el Evangelio del Cristo encarnado proclamando la paz de Dios. Padre, yo te doy gracias. Gracias te doy, Señor, porque tú eres santo. Mira esta iglesia, Señor, que te has comprado a precio de sangre. Mira a estos padres y a sus niños, Señor, que han traído. Mira a las abuelas que también han traído a sus nietos, Señor. Bendícelos, Señor, que ellos tengan la oportunidad que nosotros no hemos tenido, Señor, de una nación transformada por ti, una nación que pueda tener todas las oportunidades habidas y por haber, y ellos lleguen a ser lo que tú planificaste, que cada uno de ellos sea, Señor. No solamente estos niños de Jehová Shalom, sino también los adolescentes y los jóvenes de esta iglesia tengan esa gran oportunidad, Señor, de un país transformado, donde reine la paz, donde tú gobiernes y los cristianos realmente vivan a un Cristo encarnado en sus vidas. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén.